El grupo interuniversitario que realizó este estudio que estamos presentando el día de hoy está conformado por profesores de la Universidad Simón Bolívar, profesores de la Universidad Central de Venezuela, expertos de la Universidad Metropolitana de Caracas y también por expertos internacionales, sobre todo profesores venezolanos que trabajan en universidades del exterior. El estudio se realizó en 1 año y 2 meses para poder arribar a conclusiones que puedan ser transmitidas con toda confianza al pueblo de Venezuela. Uno de los objetivos del estudio no es solamente demostrar las vulnerabilidades del sistema, sino también dar orientaciones de cómo corregir esta situación. Los antecedentes que motivaron al grupo universitario que me tocó coordinar el estudio parten de algo bien importante. Las máquinas de votación que se utilizan en Venezuela, máquinas Smartmatic, fueron adquiridas por el Estado venezolano sin una certificación previa de origen de esas máquinas. Esas máquinas, como bien saben todos ustedes, son máquinas utilizadas como terminales de lotería en varios países y fueron adaptadas para trabajar como terminales de votación. Rápidamente, sin certificación y en un tiempo que no permitió a las universidades ni a los observadores nacionales o internacionales imparciales una auditoría, se pusieron en marcha durante el proceso del referéndum revocatorio y todavía esas máquinas se utilizan en los momentos actuales. En segundo lugar, debemos decir que esas máquinas, para probar su validez, han debido ser auditadas en caliente el mismo día que se utilizaron, es decir, el día del referéndum. Al terminar el acto electoral, han debido contarse las boletas electorales correspondientes aproximadamente al 1% de las máquinas, pero esta auditoría en caliente, recuerden ustedes que tampoco se hizo. De haberse realizado y de haber habido una coincidencia entre las papeletas y los resultados de las actas electrónicas que indicaba las computadoras, o sea, las máquinas de votación, el pueblo de Venezuela hubiese aceptado sin ningún problema los resultados electorales. La plataforma de transmisiones durante el referéndum revocatorio presidencial del año 2004 estaba basado en una plataforma donde teníamos máquinas de Smartmatic conectadas a la red de CanTV, la red a través de unos túneles de transmisiones privadas, de máquinas que se conectaban a través de la red celular, otros a través de la red fija y otros a través de conexiones tipo satelital. Estas conexiones iban hacia los servidores en el CNE1 en Plaza Caracas, en la ciudad de Caracas. El trabajo que nosotros hicimos fue el de analizar la cantidad de información que entraban y salían de las máquinas de Smartmatic en estos puntos, en los puntos que se ven aquí en este diagrama. Veíamos la cantidad de información saliendo de las máquinas, entrando a la nube de CanTV y luego que era recibida por los servidores del CNE1 en Plaza Caracas, y la información que venía de los servidores de Plaza Caracas a cada una de las máquinas a nivel nacional. Tenemos las fuentes de información fundamental, son una bitácora de sesiones que se establecieron aquí a nivel local en cada una de las máquinas, y tenemos otras fuentes de información que tiene que ver con el tráfico de información, flujo de información que entró y salió del CNE1 como una medición indirecta, una medición paralela a la de la información que entraba y salía de las máquinas. Posteriormente, ya adentrándonos en la investigación, nos dimos cuenta que las máquinas de Smartmatic fueron conectadas al centro de totalización previo a que esas máquinas imprimieran el acta. Voy a explicar. Esto significa que, o es similar a cuando en una elección manual yo abro la urna electoral por parte del CNE antes de realizar el escrutinio y la mantengo abierta durante un tiempo antes del escrutinio solamente por una visión parcial, en este caso la del CNE. Exactamente fue lo que sucedió con las máquinas de Smartmatic
ese día fueron conectadas al servidor previo a la impresión, y esto produjo entonces que las máquinas fueron abiertas, y fueron abiertas durante un tiempo promedio de 90 segundos, tiempo suficiente para bajar desde el servidor hacia las máquinas cualquier información posible que hubiese podido modificar el contenido real de su memoria, que eran los votos de los venezolanos. Como la comunicación, o sea, donde se producían los votos era justamente en las máquinas de votación, se esperaba que los resultados producidos por las máquinas en la transmisión tenían que ser mucho mayor en volumen que lo que bajaba de los servidores, puesto que los servidores, la única comunicación que deberían tener con las máquinas era sencillamente un reconocimiento y una aceptación de la transmisión. Eso quiere decir que la cantidad de información tenía que ser muchísimo menor que la que tenía que salir de las máquinas. Digamos que esto era lo que se esperaba de acuerdo a la normativa electoral. Es decir, que la máquina y el servidor intercambiaron información como lo podemos hacer normalmente dos personas que estamos hablando en la calle. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió ese día? Las máquinas de votación primero se conectaron con el centro de totalización y luego imprimieron los resultados del escrutinio electrónico, aun cuando originalmente los manuales de los operarios tenían instrucciones con un orden distinto. Primero impresión de actas y luego la transmisión de los datos. Esto no fue lo que ocurrió el día 15 de agosto. El día 15 de agosto se comunicaron las máquinas con los servidores antes de imprimir los resultados de las máquinas. O sea que el CNE conoció los resultados de la votación antes que los mismos miembros de mesa. Tampoco se permitió el acceso de los observadores nacionales, internacionales, representantes en este caso de la oposición, a los centros de totalización. ¿Qué significa esto? Que cuando iban llegando los mensajes de los votos, de las conexiones de las máquinas al servidor, no se sabía qué información estaba llegando y tampoco se sabía qué información estaba bajando. Logramos ver que fue mucho más la información que bajó del servidor en contra de lo que uno esperaba hacia las máquinas, de lo que las máquinas enviaron al servidor. Entonces, con todos estos antecedentes, la palabra confianza desapareció y por lo tanto tuvimos el grupo universitario que adentrarnos, es decir, con qué metodología podíamos nosotros entonces ver realmente lo que ocurrió ese día. Y la metodología fundamentalmente fue saber qué información había recibido la máquina y qué información había enviado la máquina. Y lo mismo, qué información había enviado los servidores de totalización hacia las máquinas y qué información habían recibido. Según la normativa electoral, cada máquina, independientemente de los resultados de la máquina, tenía que haber transmitido actas. Ahora, las actas es exactamente como un papel de un tamaño, ¿ok? Ese papel de ese tamaño puede ser un tamaño carta y allí en ese papel tamaño carta se escriben los resultados de las máquinas. Eso es lo que tenía que haber sido transmitido. Eso quiere decir que cualquier máquina del país, si estuviera bien programada para la transmisión de actas, independientemente de los resultados, tenía que haber transmitido el mismo volumen de información. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico donde se explica esto. Aquí tenemos, por ejemplo, 6 máquinas de 6 centros. En una transmisión de actas, cada una de estas máquinas, son estos 6 puntitos que uno ve aquí, deberían transmitir la misma cantidad de información porque lo que están es transmitiendo una hoja tipo carta, donde están escritas unas cosas, pero lo que está escrito allí no tiene por qué intervenir en el tamaño del papel que se está transmitiendo. Entonces uno ve aquí que en este gráfico, aquí en la parte inferior, vemos, por ejemplo, este punto que aparece aquí, me dice que aquí votaron 40 personas, 40 votos hubo en esa máquina transmitido. El que reportó muchos votos y el que reportó pocos votos
De todas maneras, su acta tenía que pesar lo mismo. El volumen era exactamente igual. Esos patrones van a ser desarrollados de seguida y nos permitió a nosotros, como gran conclusión del estudio, indicar que las máquinas fueron intervenidas y fueron intervenidas en aproximadamente un 70% de las máquinas de votación que operaron ese día. Y cuando uno ubica las máquinas intervenidas en el mapa de Venezuela, ve que corresponden a municipios muy bien determinados. Este es un mapa municipal de Venezuela, es un municipio lo que tenemos aquí, y vemos que toda esta zona, la zona roja, digamos, fue la zona donde las máquinas reportaron un altísimo tráfico, tanto de ida como de venida, tanto de las máquinas, la cantidad de información que salía de las máquinas, como la que ellos recibían desde el CNE. Luego tenemos estas zonas en azul. Estas zonas en azul son las zonas que nosotros llamamos de bajo tráfico, porque en esas zonas, digamos, la cantidad de datos salientes de las máquinas era más o menos el esperado. Era, según la normativa electoral, era lo correcto, digamos que era lo que se transmitía allí, eran los resultados totales y no otra cosa. Es decir, que no podemos indicar o concluir que la intervención fue aleatoria, sino que fue perfectamente dirigida. En esta gráfica vamos a tener aquí abajo que en estos 6 colegios tenemos aproximadamente unas 40 máquinas. ¿Okay? Cada uno de estos números nos indica una máquina. De este lado, del lado vertical, aquí tenemos la cantidad de información que salió y entró a esas máquinas. Sobre cada máquina hay 2 puntos, un punto amarillo y un punto verde. El punto amarillo me está indicando la cantidad de información que salió de la máquina. Si ustedes ven, estos son unidades, las unidades de información, en este caso se llaman bytes, o también son octetos, es lo mismo. Me están indicando que para cada una de estas 40 máquinas la cantidad de bytes de información saliendo eran menos de 2000. Y el punto verde que está encima de la máquina, por ejemplo, la máquina que estaba en el Instituto Arturo Michelena, en la máquina 2 del tomo 1, me dice que sacó una información menor de 2000 bytes, pero entró a ella una que es aproximadamente un poquito menor de 4000 bytes. Ustedes se fijan que saliendo de las máquinas, en todas estas 40 máquinas, la cantidad de bytes salientes eran exactamente los mismos en todas las máquinas. Eso era esperado y eso es lo que debió haber ocurrido. Sin embargo, vemos una variabilidad en la cantidad de información que está entrando a cada una de esas máquinas. Esa variabilidad está promediada en alrededor de unos 4000 bytes. Por supuesto, si nosotros vamos ahora a ver un gráfico donde vamos a tener aquí en el eje horizontal inferior, vamos a tener 14.000 máquinas, ¿ustedes qué van a esperar? Van a esperar que todos estos puntitos amarillos que aparecen aquí van a estar todos juntos, y cuando están todos juntos van a aparecer como una línea. Este gráfico, si ustedes se fijan, esas 40 máquinas que yo les mostré están en este sector. La información que salió y entró a las máquinas en el resto del país están colocadas todas aquí en orden ascendente de la cantidad de información que salió de ellas, según la bitácora de sesión. Se van a dar cuenta de que el volumen de información entrando a las máquinas en este sector es muy grande. De hecho, es alrededor de 7 veces más. Muchísima más información entró en este sector de máquinas que en este otro. Hubo un grupo de máquinas que funcionó de una manera y hubo otro grupo de máquinas que funcionó de otra manera. Nosotros los clasificamos y los llamamos máquinas del grupo de alto tráfico. De alto tráfico porque la cantidad de información entrando y saliendo de las máquinas fue muy grande comparado con el otro sector. Esto, junto con otras variables, como por ejemplo la cantidad de paquetes donde se enviaba la información hacia el CNE y del CNE a las máquinas, viendo cómo se terminaron las sesiones, que fundamentalmente las que estaban en alto tráfico, quien cerraba las comunicaciones era el servidor, los servidores del CNE. Sin embargo, los que estaban en el bajo tráfico, quienes cerraban las comunicaciones eran las máquinas.
esta clasificación que nosotros hemos hecho aquí y la manera como se comportaron diametralmente opuestas, o sea, son completamente distintas, nos están diciendo que los programas que operaron en esos dos grupos de máquinas no fueron los mismos. Y coincide esto con los municipios, casualmente donde estaban las intervenciones de las máquinas, con los municipios donde aparece, según el CNE, como ganador del referéndum revocatorio el no, es decir, la permanencia en el poder del teniente coronel Hugo Chávez Frías. Esta gráfica me está diciendo, esta curva azul, me está diciendo que esta fue la cantidad de información que salió del CNE. La verde me está indicando la cantidad de información que entró al CNE. Lo que está aquí en el eje horizontal son las horas. Esas son sesiones tomadas con un promedio de cada 5 minutos, se veía la cantidad de información entrando y saliendo. Entonces, aquí se ve, por ejemplo, a las 12 de la noche, esto fue una gráfica tomada, empezó a tomarse desde las 6 de la mañana del 15 de agosto y se terminó a la 1:28 del 16 de agosto del 2004. Esto fue tomado en tiempo real. Como ustedes ven, la cantidad de flujo de información saliendo de los servidores fue muchísimo mayor que la cantidad de flujo de información entrando de todas partes del país. Aquí se ven los flujos de aproximadamente, aquí en la hora pico, que fue a las 12 de la noche del día 15 de agosto, se ve que es algo así como 4 veces más. O sea que esto sustenta de alguna manera lo que aparece como registros en la bitácora de sesiones de las máquinas. Al haber varias prórrogas significa, y al haber transmisión, significa que ya el CNE pudo conocer en tiempo real cuál fue el resultado de que contenían las primeras máquinas que se abrieron. Y podía entonces, porque todo esto depende de quién administra el sistema, y ya se sabía las tendencias de la votación durante la prórroga, y por lo tanto, si se hubiese alguien que desea o quiere manipular el sistema a su favor, el que lo administra, perfectamente pudiera decir: si esa tendencia no me es favorable durante el tiempo de prórroga, yo puedo entonces, tal como lo hemos dicho, colocar o introducir los votos virtuales, tal como se vio en los patrones de transmisión. Entonces son dos medidas completamente independientes. Las medidas independientes nos están diciendo que de las máquinas también entra mucha más información que la que salió. Y eso es violatorio de la normativa electoral. Pero lo cierto es que hemos probado de manera irrefutable que las máquinas que se utilizaron en el referéndum revocatorio presentan dos poblaciones perfectamente distintas, y por lo tanto podemos concluir que hubo una intervención de esas máquinas, pero también una consecuencia, que es la que estamos viviendo en este momento los venezolanos, es que no hay confianza en el sistema electoral venezolano, porque cuando nos demuestran que se pueden tener dos poblaciones de máquinas distintas, yo como venezolano tengo que exigir que ese comportamiento se borre, que las máquinas todas se comporten iguales, que los derechos de los ciudadanos, como lo indica la Constitución, sean similares. Y con esto se violó también eso. A los ciudadanos no se les ofreció el derecho a votar, estuvo conculcado por la intervención de las máquinas. Durante el referéndum revocatorio, según los resultados del CNE, votaron 8.6 millones de venezolanos por las máquinas de votación de farmacia. Estas votaciones se realizaron en 19.000 máquinas aproximadamente, durante un tiempo promedio de 16 horas, ya que estaban supuestas las votaciones a abrir a las 6 de la mañana y culminar con la última prórroga a las 12 de la noche. El tiempo promedio entonces decimos que fue de aproximadamente unas 16 horas, y si entonces sacamos la cuenta de cuántos electores votaron por máquina, en promedio en el país, de aproximadamente unos 540 electores o votantes por máquina, en un tiempo
de aproximadamente 16 horas, ¿no?, que son 960 minutos. Si uno divide los 960 minutos entre los 540, da algo como 2 minutos, unos 10 segundos. Esto significa entonces que para que hubiesen votado 8.6 millones de venezolanos ese día, se requería que salieran del centro cada 2 minutos, 15 segundos, un elector y otro elector estuviese entrando, es decir, en una especie de producción en serie del voto electrónico. Pero si uno se pregunta, esto fue lo que sucedió ese día en Venezuela. Nosotros vimos saliendo de los centros de votación cada 2 minutos, 2 minutos 15 segundos un elector. La respuesta es que no. Eso nos motivó a nosotros a poner en tela de juicio el número de votos de 8.6 millones publicado por el CNE. Es decir, que nosotros decíamos que era imposible, prácticamente por la capacidad del sistema, que ese día hubiesen votado 8.6 millones de venezolanos. Pero para corroborar si o no estábamos en lo cierto, había una prueba fundamental. Esta prueba fundamental, que fue la que exigimos al CNE, era que nos entregasen los cuadernos electorales donde habían firmado o donde debieron haber firmado esos 8.6 millones de venezolanos, haber puesto su firma, haber puesto su huella dactilar. Sin embargo, por razones que adujeron de excusas el Consejo Nacional Electoral, la respuesta fue negativa. Es decir, que por primera vez en la historia no se sabía, no se tenía conocimiento de los cuadernos electorales donde los votantes habían puesto su firma y su huella dactilar, lo cual hubiese permitido dilucidar si realmente votaron 8.6 millones. Por eso es que nos hicimos también una simulación de tiempo, y el tiempo promedio evidentemente superó el de los 2 minutos 15 segundos, aproximadamente cercano a los 3 minutos, y pudimos entonces con esa simulación decir que el número de votantes que debió haber tenido el sistema electoral venezolano del referéndum que se usó en el referéndum revocatorio ha debido ser una cifra menor de 8.6 millones. Entonces la pregunta que queda abierta es de dónde vinieron la diferencia de los votantes. El grupo de investigadores de la Universidad Central de Venezuela, que yo coordino, comenzó a examinar particularmente las deficiencias que tenía el registro electoral. Y efectivamente determinamos que el registro tenía enorme cantidad de irregularidades, especialmente desde el momento en que el mismo pasó de 11 millones de electores en el 2003 a 16 millones en el año 2006. Ese registro tenía una serie de problemas que fueron denunciados públicamente por distintos medios, especialmente en lo que se refiere a electores con doble, 3 y 4 cédulas de identidad, a la nacionalización de extranjeros como venezolanos sin cumplir los requisitos, problemas en la identificación de los electores, problemas en su ubicación física y problemas en las fechas de nacimiento que se repetían, e incluso enorme cantidad de personas que vivían en el mismo lugar. Se ha explicado que 1.300.000 personas no tienen dirección, y uno no entiende cómo se distribuyen en los cuadernos electorales dónde va a votar tal cantidad de personas, y esa afirmación procede de la misma fuente del CNE, en la persona de su rectora que maneja estos temas. Por otra parte, nadie ha dado explicación sobre cómo eliminaron las personas que tienen 2 y 3 cédulas de identidad y cómo nacionalizaron a tal cantidad de extranjeros. Hay un hecho notable que se observa todavía en el registro que cerró en noviembre de 2006, que se refiere a que 1/3 de los municipios, del total de municipios del país, tienen más votantes que población, lo cual significa que hay una enorme migración de votantes y que se estableció que 1.565.000 personas fueron migradas. Como consecuencia del trabajo de auditoría, entre comillas, que hizo el CNE, aparecen
1.339.123 nuevos electores y fueron borrados 106.000 personas. Ese crecimiento de 1.339.000 nuevos electores que se inscribieron automáticamente al sacar la cédula de enero a noviembre, se distribuyeron especialmente en los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Región Capital, Miranda, Táchira y Zulia. Es de hacer notar también que 1.270.000 personas, sus registros fueron cambiados sin solicitar permiso del titular. Fueron cambiados los nombres, las direcciones, los apellidos e incluso las fechas de nacimiento. Pudimos registrar con las cifras oficiales del CNE que 178.000 personas se les cambió la fecha de nacimiento. Eso lo hicieron para poner de manifiesto que la denuncia que se hizo de personas que habían nacido el mismo día, el mismo estado, con el mismo nombre, fueron eliminados. Pero una vez que nosotros revisamos la información, nos dimos cuenta que efectivamente esa cantidad de personas habían sido cambiadas la fecha de nacimiento, se habían regularizado, pero sin embargo se les olvidó borrar a 1.336.000 personas que habían nacido el mismo día, a la misma hora, en el mes de octubre. Y cuando se observan las cifras, en estos cuadros podemos observar que efectivamente el mes de octubre tiene un crecimiento que no fue corregido, de tal manera que la irregularidad del sistema electoral continúa. Lo mismo ocurre con las personas que tenían muchas edades, es decir, más de 100 años, no las eliminaron. Aquí podemos ver que existen personas que nacieron en 1790, en 1850, es decir que las 39.000 personas que tenían más de 100 años de edad, se eliminaron unas pocas, pero ahí están en el registro electoral, lo cual significa pues que el sistema sigue teniendo problemas en su formulación. Por último, cuando nosotros revisamos el registro electoral a noviembre de este año y lo comparamos con el Seguro Social Obligatorio, cuyas cifras también la bajamos de las páginas web, observamos que de los 16 millones de electores, 3 millones de personas aparecen cotizando al Seguro Social, de los cuales el 90% son empleados públicos. Esos son los que están presionando para que vayan a votar por el gobierno. Existen 4.700.000 personas que están fuera del sistema, es decir, que no contribuyen porque fueron despedidos. Y 8 millones de personas que no aparecen en ninguna parte, cuya edad promedio son 40 años y que si le sacamos los estudiantes nos quedamos con 5 millones de personas que presumiblemente pueden ser votos virtuales. Vamos a comenzar a hablar con el revocatorio 2004, el retrato hablado de una intervención, y realmente este trabajo se basa en un documento estadístico que estamos publicando en una revista internacional que se llama el International Statistical Review. El trabajo se llama Un enfoque estadístico para evaluar procesos refrendarios, el caso de Venezuela 2004. Este trabajo realmente pasó por un proceso de arbitraje sumamente estricto y después de casi un año de revisiones hemos logrado la aprobación internacional y los resultados que les vamos a comentar son los siguientes. El resultado principal del trabajo es que existe evidencia estadística para rechazar los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral en el referéndum revocatorio del 2004. Este resultado general se basa principalmente en un análisis exclusivo de la data oficial del Consejo Nacional Electoral. Este trabajo no utiliza referencias colaterales a otro tipo de estadísticas, sino exclusivamente el disco oficial de resultados del Consejo Nacional Electoral. Los resultados que se obtienen en este estudio son detalladamente los siguientes. Uno es que el porcentaje de actas de votación irregular está entre el 22 y el 26% del total de las actas. El 18% de los centros de votación presentan actas con patrones de votación irregular. Esta irregularidad es aproximadamente 2.550.000 votos. Y el porcentaje estimado de la opción del sí, de los votos en contra del presidente Chávez, utilizando la población no sesgada como representativa, fue de 56.4% versus el 41% oficial que declaró el Consejo Nacional Electoral como máximo ente comicial, digamos, del país, ¿no?
el país se analiza en su totalidad, todas sus parroquias, todos sus municipios, todos sus centros electorales y todas sus actas, independientemente de qué opción electoral ganó en esos centros, ¿no? Nosotros definimos 3 tipos de conjunto o 3 segmentos. Uno es lo que llamamos el segmento de un centro con actas electorales coherentes. ¿Y eso cómo se define? Se define de la siguiente forma: si una opción electoral obtuvo un resultado en ese centro, entonces las actas electorales que participan en ese centro o en grupo de centros similares deben tener definitivamente valores muy cercanos al resultado del centro. Por ejemplo, el 56% que se obtuvo se refleja en 3 actas que obtuvieron 57, 56 y 55%. De alguna forma, allí hay diferencias muy pequeñas y el centro con sus actas es un grupo coherente. Después definimos la población de los centros no coherentes. Esos centros son aquellos o grupos de centros en los cuales las actas se diferencian mucho de lo que fue el resultado del centro. Es decir, si en el centro, por ejemplo, una opción electoral como el sí obtuvo un 32%, que fue un centro donde ganó el presidente Chávez, y sus actas de alguna manera están sacando 38, 26, 40 o 24, como hay mucha diferencia entre esas actas, lo denominamos un centro con actas no coherentes. Y en el medio ponemos los centros de actas con coherencia intermedia, que son aquellos en los cuales el comportamiento es lo suficientemente bueno para dejarlo en el medio y no colocarlo como un centro de acta incoherente, pero que realmente no tenemos la certeza estadística para colocarlo en ninguno de los extremos. Los votos se distribuyen de esta manera, que refleja esta lámina. Los votos coherentes representan el 20% de la población, alrededor de 2 millones de votos de los 10 millones de votos que se emitieron. Los votos de la población no coherente representan alrededor de 2,5 millones de votos. Y en el centro tenemos alrededor de 5,5 millones de votos que se reflejan en los centros de coherencia intermedia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno estima el resultado con el cual ganó el sí, el referéndum revocatorio, en función de este estudio, se basa en la evaluación de las actas coherentes, es decir, aquellas actas que de alguna manera se comportaron estadísticamente bien con respecto a su centro. Y cuando se hace el cálculo de la irregularidad o del sesgo electoral, se utiliza el cálculo de los no coherentes. Es decir, nosotros tenemos un estimado del sí del 56%, que fue basado en 2 millones de votos que se comportaron de manera coherente. Y tenemos un estimado de 2,5 millones de votos que se comportaron de manera incoherente, basado en los que se ubican en la categoría de los votos de esta barra roja. Los votos del medio, que son los votos intermedios, son aquellos que yo, como les comenté antes, no puedo definir con la misma certeza estadística si son coherentes o incoherentes, porque no los puedo definir con la misma sencillez. Por ejemplo, y voy a hacer un ejemplo sencillito desde el punto de vista técnico, a lo mejor para entender esto un poquito más y quizás pueda ayudar. Cuando uno agarra una moneda y la tira 100 veces, si esa moneda sale 100 caras y nunca sale sello, usted diría, esa moneda es incoherente, porque el resultado no es el esperado, aunque podría pasar, pero no es el esperado. Bueno, en esta barra roja de votos no coherentes tenemos los equivalentes desde el punto de vista estadístico nada más a aquellas monedas que cuando se tiran 100 veces salen 100 caras y 0 sellos o salen 99 caras y un sello. Es decir, que es una moneda que realmente refleja que no está comportándose coherentemente. Las monedas coherentes serían las monedas que caen, digamos, cuando uno la tira 100 veces en la barra azul, que de alguna forma son monedas que, bueno, pues que salen 50 caras y 50 sellos, 60 caras y 40 sellos, de alguna manera pues sale mitad y mitad. Y entonces uno dice, bueno, la moneda pues se está comportando bien, es una moneda que se comporta coherente. En el intermedio caen todas aquellos experimentos que podemos hacer donde a lo mejor al tirar 100 veces una moneda pues salen 90 caras y 10 sellos, o 80 caras y 20 sellos, o 60 caras y 40 sellos, y uno de alguna manera dice, bueno, pareciera que está un poco extraña, pero no puedo decir igualmente como cuando le tiro 100 veces y me salen 100 caras, que están raras. O sea, de alguna manera hay caras y hay sellos y bueno, tienen una proporción. Esa es la próxima lámina. El nivel de coherencia se refleja en el eje de las X, que es realmente el eje que está, digamos, aquí perpendicular a la, no sé si es perpendicular a la pantalla, pero de alguna manera es el eje de las X, y de alguna manera el eje de las Y, que es el eje, digamos, vertical, este es el eje horizontal. A medida que aumenta el nivel de incoherencia, es decir, nosotros vamos aumentando de 0 a 100
Y a medida que yo detecto en el método y el doctor Márquez que el acta es cada vez más incoherente, el porcentaje del sí siempre baja. Lo que es equivalente es que esta es una incoherencia que cuando se detecta, a medida que aumenta esa incoherencia, es decir, a medida que esas monedas empiezan a salir cada vez más 100 caras y 0 sellos, 100 caras y 0 sellos, 100 caras y 0 sellos, pues el porcentaje del sí siempre baja, lo que es equivalente a que el porcentaje del no siempre sube. Entonces, esto es lo que se llama una correlación inversa entre la variable del porcentaje del sí y del nivel de coherencia. Es decir, a medida que aumenta esa incoherencia electoral, el porcentaje del sí siempre baja. Y eso para nosotros es definitivamente una evidencia estadística contundente de que existe un sesgo electoral estimado en alrededor de 2.550.000 votos. Cuando vamos al tema de la estructuración de las mesas de votación, por ahí se ha dicho que hay más electores de la oposición, más miembros de mesa del gobierno que de la oposición. Pues nosotros también hicimos una comparación de las 590.000 personas que son miembros de mesa y los comparamos con la lista Maíz Santa. La sorpresa es que 322.000 personas pertenecen al grupo oficialista y 124.000 a los opositores. Es decir, la proporción es 3-1. Eso significa que no vamos a conseguir en las mesas electorales con que los miembros de mesa están en una proporción 3-1, es decir, triplican a los miembros de la oposición. Esto es muy peligroso porque desde el momento en que se seleccionen las cajas muestras para auditarlas, ¿quién va a elegir, quién va a hacer la selección de las cajas al azar? Seguramente gente del oficialismo. Y una vez seleccionada la mitad de las cajas para ser auditadas, los miembros de mesa del gobierno van a saber qué cajas no van a ser auditadas y con una llamada telefónica o un T-Motion o cualquier mecanismo electrónico les informa a los centros de votación que esas cajas están disponibles para meterle voto virtual. Eso es muy peligroso, de tal manera que los testigos tienen que estar claramente pendientes de esta situación porque allí puede colarse un fraude electoral y lo que estamos tratando de decir con todo esto es que efectivamente el sistema electoral todavía tiene enorme cantidad de problemas y que hay potencialidad de realizar un fraude por parte del gobierno. De tal manera que la oposición y sus representantes y sus testigos de mesa y toda la estructura electoral tiene que estar con mecanismos que permitan medir que no se va a hacer un fraude en las mesas electorales y mucho menos en el sistema centralizado de totalización del sistema electoral. Este alerta es absolutamente necesario para que la gente esté consciente de esa potencialidad de fraude y que vayan a votar masivamente y que los miembros de mesa estén participando activamente en la vigilancia de todo el proceso electoral de las elecciones presidenciales del año 2006. El estudio parten de algo bien importante. Las máquinas de votación que se utilizan en Venezuela, máquinas Smartmatic, fueron adquiridas por el Estado venezolano sin una certificación previa de origen de esas máquinas. Esas máquinas, como bien saben todos ustedes, son máquinas utilizadas como terminales de lotería en varios países y fueron adaptadas para trabajar como terminales de votación. Rápidamente, sin certificación y en un tiempo que no permitió a las universidades ni a los observadores nacionales o internacionales imparciales una auditoría, se pusieron en marcha durante el proceso del referéndum revocatorio y todavía esas máquinas se utilizan en los momentos actuales. En segundo lugar, debemos decir que esas máquinas, para probar su validez, han debido ser auditadas
en caliente el mismo día que se utilizaron, es decir, el día del referéndum. Al terminar el acto electoral han debido contarse las boletas electorales correspondientes aproximadamente al 1% de las máquinas, pero esta auditoría en caliente, recuerden ustedes que tampoco se hizo. De haberse realizado y de haber habido una coincidencia entre las papeletas y los resultados de las actas electrónicas que indicaba las computadoras, o sea, las máquinas de votación, el pueblo de Venezuela hubiese aceptado sin ningún problema los resultados electorales. La plataforma de transmisiones durante el referéndum revocatorio presidencial del año 2004 estaba basado en una plataforma donde teníamos máquinas de Smartmatic conectadas a la red de CanTV, la red a través de unos túneles de transmisiones privadas, de máquinas que se conectaban a través de la red celular, información que tiene que ver con el tráfico de información, flujo de información que entró y salió del CNE1 como una medición indirecta, una medición paralela a la de la información que entraba y salía de las máquinas. Posteriormente, ya adentrándonos en la investigación, nos dimos cuenta que las máquinas de Smartmatic fueron conectadas al centro de totalización previo a que esas máquinas imprimieran el acta. Voy a explicar. Esto significa que, o es similar a cuando en una elección manual yo abro la urna electoral por parte del CNE antes de realizar el escrutinio y la mantengo abierta durante un tiempo antes del escrutinio solamente por una visión para el grupo interuniversitario que realizó este estudio que estamos presentando el día de hoy está conformado por profesores de la Universidad Simón Bolívar, profesores de la Universidad Central de Venezuela, expertos de la Universidad Metropolitana de Caracas y también por expertos internacionales, sobre todo profesores venezolanos que trabajan en universidades del exterior. El estudio se realizó en 1 año y 2 meses para poder arribar a conclusiones que puedan ser transmitidas con toda confianza al pueblo de Venezuela. Uno de los objetivos del estudio no es solamente demostrar las vulnerabilidades del sistema, sino también dar orientaciones de cómo corregir esta situación. Los antecedentes que motivaron al grupo universitario que me tocó coordinar. Otros a través de la red fija y otros a través de conexiones tipo satelital. Estas conexiones iban hacia los servidores en el CNE1 en Plaza Caracas, en la ciudad de Caracas. El trabajo que nosotros hicimos fue el de analizar la cantidad de información que entraban y salían de las máquinas de Smartmatic en estos puntos, en los puntos que se ven aquí en este diagrama. Veíamos la cantidad de información saliendo de las máquinas, entrando a la nube de CanTV y luego que era recibida por los servidores del CNE1 en Plaza Caracas y la información que venía de los servidores de Plaza Caracas a cada una de las máquinas a nivel nacional. Tenemos las fuentes de información fundamental, son una bitácora de sesiones que se establecieron aquí a nivel local en cada una de las máquinas y tenemos otras fuentes de